Muy buenas noches, les damos la bienvenida a este seminario virtual de tecnología espacial. Les vamos a pedir que para iniciar este seminario tengan apagados sus micros y tengan apagados también sus videos, por favor. Bueno, estamos empezando este primer día de seminario con tres speakers de diferentes partes del mundo. Tenemos a Natalia de Bolivia, tenemos a Silvia de Perú y tenemos a Chris Wade de China. Pero antes de empezar les quiero dar una breve introducción. Mi nombre es Betsy Figueroa y a representación del Centro de Innovación y Emprendimiento China Latinoamérica les agradecemos por su participación el día de hoy, por el interés en este seminario. Nosotros somos una plataforma que promueve el intercambio de innovación y tecnología entre China y Latinoamérica y trabaja con diferentes actores de estos ecosistemas para poder brindarles a ustedes estos recursos, esta información que es parte de uno de nuestros ejes de acción como parte de la organización. Así que en este día vamos a tener estos tres speakers que nos van a hablar de diferentes temas asociados a la tecnología espacial. Y nuestra primera speaker es Natalia Vargas. Ella es investigadora del Laboratorio del Procesamiento de Imágenes de Intilab, que es un laboratorio de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Eh, Natalia ha tenido la oportunidad de estudiar también en China, en la Universidad de Beihang, una maestría en tecnología espacial. Estamos muy contentos de poder tenerla el día de hoy con nosotros. Y sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida a Natalia para que pueda empezar su presentación el día de hoy, que va a ser alrededor de 25 minutos. Y ustedes después van a poder tener la oportunidad de hacer preguntas a Natalia por un espacio de 8 minutos aproximadamente y así continuaremos con el resto de exposiciones. Muchas gracias, Natalia. Bien, Betsy, muy buenas noches. Muchas gracias por la introducción. Muchas gracias también al Centro de Innovación y Emprendimiento por la invitación y la organización de este seminario de tecnología espacial. El día de hoy yo voy a hablarles un poco sobre las aplicaciones de los satélites de observación de la Tierra. Y bueno, un poco el contexto, un poco la agenda de lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver el contexto, vamos a hablar también sobre los diferentes tipos de satélites que existen. Vamos a hablar sobre cómo funcionan estos satélites de observación remota. Vamos a hablar un poquitito nada más del satélite peruano, que es el PeruSat-1, porque tengo entendido que el día viernes ustedes van a recibir una charla de alguien encargado de CONIDA. Y finalmente vamos a hablar sobre las aplicaciones, las investigaciones que se han desarrollado en Intilab, que es este laboratorio de investigación en tratamiento de imágenes que pertenece a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Bien, para entrar un poco en contexto y repasar un poco algunos conceptos, necesitamos entender y saber qué es un satélite. Cuando hablamos de satélites, tenemos dos grandes grupos de satélites. Por un lado están los satélites naturales, que son cuerpos celestes que orbitan alrededor de planetas, ¿no? Por ejemplo, la Luna es el satélite natural de la Tierra. Por otro lado, tenemos otro gran grupo que son los satélites artificiales, que son construidos por el ser humano y que son artefactos normalmente para el tema de la investigación científica y que son puestos en órbita alrededor de asteroides, alrededor de planetas, inclusive alrededor de satélites naturales. Dentro del grupo de los satélites artificiales tenemos otros 5 grandes tipos de satélites artificiales que utilizamos actualmente. Por un lado están los satélites de comunicación, por otro lado están los satélites de observación remota o observación de la Tierra, que vamos a ver más adelante sus aplicaciones. Por otro lado tenemos a los satélites meteorológicos, por otro lado tenemos a los satélites oceanográficos y a los satélites de navegación. Bien, ustedes dirán, ok, todos estos artefactos artificiales han sido creados para la investigación científica nada más, pero eso no es cierto.
En nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, nosotros utilizamos múltiples satélites. Por ejemplo, si ustedes acceden a la televisión satelital, están utilizando satélites de comunicación. Si ustedes utilizan Google Earth para visualizar algún edificio, alguna dirección, ustedes están utilizando imágenes que han sido tomadas por los satélites de observación remota. Si ustedes, por ejemplo, consultan el pronóstico del tiempo, ustedes están utilizando satélites meteorológicos. Igualmente, por ejemplo, si ustedes desean saber su posición exacta en este momento, utilizan no solamente uno, sino 3 satélites de navegación que triangulan para calcular cuál es tu posición exacta aproximada en ese momento. Entonces, como verán, estos satélites artificiales no solamente han sido creados para la investigación científica, sino también para ayudarnos en nuestras tareas, nuestros quehaceres, en nuestra vida cotidiana. Bueno, yendo un poco más al asunto de lo que vamos a charlar el día de hoy, que son los satélites de observación remota, tenemos que saber que igualmente se dividen en 2 grandes grupos, dependiendo el tipo de sensor que van a llevar como carga útil. Por un lado tenemos a los sensores pasivos, que son aquellos sensores que necesitan una fuente externa de radiación, en este caso el sol, porque estos sensores no emiten ninguna radiación por sí mismos. Y dentro de estos sensores pasivos existen los sensores multiespectrales y existen los sensores hiperespectrales. Otro gran grupo de los satélites de observación remota son los que llevan como carga útil un tipo de sensor activo, es decir, que no necesita ninguna fuente externa de radiación porque ellos mismos pueden emitir y generar su propia radiación. Dentro de estos sensores activos tenemos 2 tipos. El sensor LIDAR, que trabaja en una longitud de onda corta, y el sensor radar, que trabaja en una longitud de onda larga. Uno de los beneficios de utilizar los sensores activos es que, como no necesitan la fuente de radiación solar, podemos adquirir las imágenes satelitales tanto de día como de noche. Otra característica positiva de estos sensores activos es que la cobertura de nubes no va a incurrir en ningún tipo de error, cosa que sí pasa con los satélites ópticos o que utilizan sensores pasivos, que tienen una limitante y es que no pueden adquirir datos de la superficie terrestre si es que hay una cobertura de nubes muy densa de por medio. Bueno, entonces, ¿cómo funcionan los satélites de observación remota? Bueno, en este gráfico les voy a mostrar cómo funciona el satélite de observación remota que tiene un sensor pasivo, es decir, un sensor óptico, porque la mayoría de las aplicaciones que les voy a mostrar son utilizando este tipo de satélites. Entonces, bueno, como verán en la figura, lo primero que tenemos es el sol, ¿no? La radiación solar que emite rayos que inciden en los diferentes elementos que nosotros tenemos en la superficie terrestre, ¿no? Por ejemplo, la cobertura boscosa, un cuerpo de agua, área de construcción, el pavimento, el suelo desnudo, el césped, y estos rayos solares incidentes van a interactuar de diferente manera con estos elementos y esta radiación solar va a ser reflejada hacia el sensor de tipo pasivo que está en el satélite. Ese sensor lo que va a hacer es recopilar, tomar todos esos datos y los va a convertir en una gran matriz que luego se va a volver una imagen. Esta imagen satelital va a ser transmitida hacia la estación terrena o la estación de procesamiento y va a ser derivada hacia científicos, investigadores para su análisis y posterior aplicación. Como podemos ver, estas imágenes satelitales que provienen de los satélites de observación remota nos aportan mucha información de la superficie terrestre y a nosotros como investigadores nos facilitan porque podemos tomar los datos de la superficie sin necesidad de estar en contacto directo con ella, es decir, sin hacer el trabajo de campo. Bueno, si ustedes están preguntando si el Perú tiene algún satélite, así es. Desde septiembre del año 2016 que se ha lanzado el PeruSat, el Perú ya tiene su primer satélite.
Ahora, como ya les he explicado de los diferentes tipos de satélite, el PeruSat es un satélite de observación de la Tierra, es decir, que nos permite tomar imágenes de la superficie terrestre. Está en una órbita baja de 694 kilómetros, tiene un tiempo de vida útil de 10 años, tiene 5 bandas espectrales, ¿no? Entre las roja, verde, azul, la banda pancromática, la banda del infrarrojo cercano, y tiene una resolución espacial de 0.7 metros, es decir, 70 centímetros, que es una de las mejores resoluciones en Latinoamérica. Podemos observar en la imagen de la derecha una imagen adquirida por el satélite PeruSat 1 de lo que es la explanada del Parque de la Exposición en la ciudad de Lima. Entonces, así es, Perú tiene su propio satélite de observación terrestre. Bueno, en líneas generales, ¿cuáles son las aplicaciones de las imágenes satelitales? Hay un diverso espectro de aplicaciones que se les puede dar a las imágenes satelitales, por ejemplo, para lo que es el monitoreo del cambio climático. Como observan en la figura, muchas veces se toman estas imágenes satelitales para el cálculo de la trayectoria de los huracanes, para predecir por qué puntos de la superficie terrestre va a pasar y obviamente va a afectar el huracán. Por otro lado, también puede ser utilizado para lo que es el monitoreo de desastres, ya sean de repente terremotos, inundaciones, incendios forestales. Por otro lado, otro de la aplicación que se le puede dar es para la protección ambiental, para realizar estudios de lo que es el reconocimiento de la deforestación, el monitoreo de la minería ilegal, que es algo que nos afecta hoy en día. También se pueden utilizar las imágenes satelitales para lo que es la gestión y el planeamiento urbano, ¿no? Que día a día vemos que nuestras ciudades están creciendo, la mancha urbana está creciendo, pero ese crecimiento necesita ser inteligente y monitoreado. Y para esto las imágenes satelitales nos pueden proveer datos que nos ayuden. Otra de las aplicaciones que se le puede dar a las imágenes satelitales es para, por ejemplo, la exploración minera, ¿no? Porque las bandas espectrales del satélite pueden darnos también información sobre el contenido de minerales que se tiene en cierta superficie terrestre. Entonces, estos son, en líneas generales, algunas de las aplicaciones. Y a continuación, yo quería mostrarles algunos de los casos trabajados en el Laboratorio de Investigación en Tratamiento de Imágenes INTILAB. Como ustedes recordarán, el año 2017 ha sido un año difícil para Perú porque sobre todo el norte peruano se ha visto afectado por el fenómeno del niño costero, ¿no? Y acá quería mostrarles dos casos analizados en el laboratorio. El primero, que está localizado a la derecha, es el caso de Parachuque, que podemos observar el cuerpo de agua natural, normal, en condiciones normales que tiene Parachuque, es el que está coloreado en color azul oscuro. Podemos observar después de las intensas lluvias cómo ese cuerpo de agua se ha deformado totalmente y ha inundado mucha superficie terrestre de esta área estudiada en Parachuque. Por otro lado, a la izquierda, podemos observar el caso del distrito de Piura, que también se ha visto muy afectada en 2017. Para ese caso, nosotros hemos utilizado y analizado las imágenes del satélite Sentinel-1, que es un tipo de satélite radar, es decir, que tiene un sensor activo. Y bueno, hemos adquirido dos imágenes. Una, la que está más a la izquierda, es de previa a la inundación y la que está a la derecha es una vez ocurrida la inundación. Podemos observar, bueno, delineado en color verde lo que es el distrito, los límites del distrito de Piura, y coloreado en rojo lo que son los cuerpos de agua naturales que tiene ese distrito. Podemos ver que en la delimitación del distrito a la derecha hay un río muy delgado, ¿no? En este distrito de Piura, y podemos observar lo que es la imagen del después de la inundación, cómo ese río tan delgado se ha salido de su cauce en múltiples puntos de la trayectoria, obviamente afectando a familias, a personas, a infraestructura. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo la tecnología espacial ayuda. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un desastre natural como una inundación,
las autoridades necesitan tomar decisiones rápidas, pero también estas decisiones tienen que ser informadas. Entonces, en esos aspectos, la tecnología satelital es muy crucial para, por ejemplo, identificar la cantidad de afectados, la cantidad de área afectada, por dónde movilizar la ayuda, cuánta ayuda en promedio se necesita, etc. Otra aplicación que se puede dar en el tema de inundaciones es, por ejemplo, realizar modelos de inundación. Lo que ven ahí igualmente corresponde al distrito de Piura. Y bueno, se ha utilizado el software ECRAS para poder hacer este modelo de inundación, no solamente utilizando datos satelitales de inundaciones previas, sino también datos hidrológicos y datos meteorológicos provistos en este caso por CENAM, para poder modelar si en caso ocurriera una inundación en esa área de estudio, cuáles serían las potenciales áreas afectadas. Y podemos ver que según el software, las áreas delimitadas en color rojo son las áreas que se van a ver más afectadas por la posible inundación y las áreas identificadas en color naranja son las áreas que van a tener una afectación pero moderada. Por otro lado, pueden ver estos marcadores azules o amarillos que son infraestructuras estratégicas claves para el gobierno, como por ejemplo hospitales, mercados, colegios, ¿no? Y bueno, podemos observar que según el modelo realizado, ninguna de estas estructuras estratégicas estaría viéndose afectada. Entonces, esto también es muy importante, no solamente para el monitoreo post-desastre, sino que también para que las autoridades tomen decisiones adelantándose al posible desastre de una inundación. Otro de los casos y aplicaciones que quería mostrarles es sobre el monitoreo de incendios forestales. Y bueno, en este tópico les voy a mostrar dos casos. El primero es el incendio forestal de la cordillera de Sama en Bolivia, que es mi país, que bueno, este incendio ha ocurrido en el año 2017. Ha ocurrido debido a una quema en una población cercana a esta cordillera de Sama, que vale la pena que también les mencione que es un área protegida natural de Bolivia. Y bueno, esa quema de basura, sumado con otros parámetros como la velocidad del viento en ese momento, la sequía que se estaba dando en el área, ha provocado un incendio forestal de alta magnitud que en total ha llegado a quemar 10.600 hectáreas, ha dejado 1.479 heridos, algo de 3.000 familias afectadas y por supuesto la pérdida de, bueno, 3 vidas humanas y también la pérdida de especies tanto de flora como de fauna que son endémicas de la región. Ahora, las imágenes satelitales, ¿en qué nos pueden ayudar? En este caso, nosotros hemos analizado las imágenes de el satélite Landsat 8, que es un satélite de la NASA. Y bueno, si observamos las imágenes originales, que son las que están en el extremo derecho inferior, de manera óptica, si comparamos la imagen que ha sido adquirida antes del incendio forestal con la imagen que ha sido adquirida después del incendio forestal, de manera ya visual podemos identificar que algo ha ocurrido en el área porque tiene una coloración más oscura, ¿no? Que parece quemada. Pero si hacemos un análisis más profundo y calculamos, por ejemplo, los índices de área quemada, utilizando diferentes bandas del satélite, podemos realizar mapas de afectación como estos. Estos mapas de afectación, bueno, nosotros hemos clasificado el área afectada por la quemadura en 3 clases. La clase coloreada con amarillo es un área afectada con una baja severidad. El área que tiene un naranja tiene una severidad moderada y el área que está coloreada con un rojo más intenso, más oscuro, presenta una alta severidad de quemadura. Entonces, estos datos son importantes igualmente para las autoridades que están a cargo de la conservación de esta área natural protegida, que es la cordillera de Sama, porque ellos tienen que plantear, diseñar planes de remediación para que las características de ese suelo y la vegetación de ese suelo poco a poco, paulatinamente, se recuperen y vuelvan a su estado original. Entonces ellos tienen que saber en qué áreas específicas tienen que concentrarse para reforestar el área. Entonces, la imagen de la izquierda es de agosto de 2017, inmediatamente después de apagado el incendio forestal, y la imagen de la derecha corresponde a un seguimiento
realizado un año después, en donde se puede observar, por ejemplo, que el plan de remediación que se ha diseñado en ese caso está teniendo resultados positivos, ¿no? Porque las áreas que antes presentaban una alta severidad, ahora ya han pasado a tener una severidad moderada e incluso una baja severidad. Entonces, la información satelital también es crucial en estos casos. Por otro lado, el segundo caso con respecto a incendios forestales que les quería mostrar es sobre el incendio forestal de la Amazonía y la Chiquitanía boliviana. Recordarán el 2019, entre agosto y octubre, ¿no? Los periódicos, las noticias se han llenado con el hecho del incendio forestal en la Amazonía brasilera. No ha habido tanto foco con el incendio que ha sucedido en Bolivia, pero también ha sucedido en el área amazónica y sobre todo en el área chiquitana, que la chiquitanía en Bolivia es un bosque seco tropical. Es único en el mundo y hay muy pocos bosques de este tipo preservados. Entonces también se han visto afectados. Como verán, bueno, la Amazonía acá podemos observar en un verde claro, atraviesa 8 países, uno de ellos Bolivia, y normalmente pasa por el departamento del Beni, que podemos observar acá, y la región de la Chiquitanía corresponde al área coloreada con un amarillo que atraviesa el departamento de Santa Cruz. Y bueno, vamos a observar el análisis que hemos realizado utilizando las imágenes satelitales. En este caso, el incendio ha sido muy extenso y hemos tenido que procesar 22 imágenes para cubrir la totalidad de la afectación. Las imágenes que hemos analizado provenían del satélite Landsat 8 y como podrán observar en las dos imágenes, igualmente se ha calculado el índice de área quemada en el área de estudio y podemos observar los píxeles o la parte coloreada con un negro, con un azul, con un rojo intenso, son las áreas con una afectación grave de quemadura, ¿no? En ambas áreas, tanto en la región amazónica de Bolivia como en la Chiquitanía boliviana. Por otro lado, también utilizando las imágenes se ha podido observar, ¿no? Hacer un análisis del índice normalizado de vegetación y bueno, hay una correlación, ¿no? El área que tiene una quemadura con una mayor afectación, también se puede ver acá que ya se ha convertido en un suelo desnudo, es decir, ya no tiene vegetación, que es lo coloreado con un color rojo intenso, ¿no? Entonces la afectación ha sido realmente grave. Y además de haber afectado la vegetación, los bosques que están en esa Amazonía y Chiquitanía boliviana, también se han afectado áreas naturales protegidas que podrán ver en la imagen de la derecha, coloreado con un azul claro, y también se han afectado territorios indígenas que estaban dentro de esta Amazonía y Chiquitanía, que son las áreas coloreadas con un rosado claro. Y bueno, podemos ver al final cuantificar las hectáreas totales en lo que es el departamento del Beni, que pertenece a la Amazonía. Ha habido un total de 1.1 millones de hectáreas quemadas, afectadas. Y en lo que es el departamento de Santa Cruz, en los distritos o municipios que cruzan o se encuentran dentro de la Chiquitanía boliviana, ha habido un total de 3.8 millones de hectáreas quemadas como resultado de estos incendios forestales, es decir, alrededor de 5 millones de hectáreas afectadas por estos incendios forestales del 2019. Otra de las aplicaciones que les quería enseñar el día de hoy es el monitoreo de las algas nocivas en el lago Titicaca, que como ustedes saben, bueno, está ubicado al sur de Perú y es un lago que comparten tanto Perú como Bolivia. Y bueno, estas floraciones de algas se están dando y están afectando un poco el ecosistema del lago debido a que estas algas forman una especie de alfombra en la superficie que no deja que los rayos solares puedan incidir a lo que es el fondo del lago, lo que está matando a las algas que son endémicas y obviamente también está afectando a las especies de animales como son los peces y los sapos que se alimentan de esa vegetación que está en el fondo del lago. Entonces, esto también es de interés de las autoridades de la Confederación Boliviano-Peruana. Entonces, hemos utilizado las imágenes satelitales del satélite Landsat 8, en este caso, que es el satélite óptico, y bueno, hemos realizado algunas etapas de preprocesamiento, como por ejemplo la
corrección geométrica, la calibración radiométrica, la corrección atmosférica, que como les decía, cuando nosotros tenemos satélites de observación que tienen sensores que son pasivos, se ven afectados por la cobertura de nubes. Entonces es necesario nosotros poder realizar un filtro para limpiar esa cobertura de nubes y estar seguros de que los datos que estamos proveyendo son de la superficie terrestre y no de la cobertura de nubes. Luego de eso, bueno, con un análisis y una clasificación supervisada, se puede identificar a estas floraciones de algas que les menciono, que en la imagen se puede observar con una coloración morado intensa. Entonces, esto es importante, esta información es importante para que las autoridades de esta Confederación Perú-Boliviana puedan poner todos sus recursos en esas áreas donde hay mayor floración de estas algas para hacer una limpieza y que el lago pueda recuperar sus características endémicas. Bueno, y finalmente una aplicación que también considero relevante para compartir con ustedes es la utilización de las imágenes satelitales para analizar las áreas afectadas por terremotos. En este caso, bueno, hemos utilizado una imagen que no corresponde a Perú, sino a Indonesia en el año 2018, que ha sufrido un terremoto. Y podemos observar en la imagen de la izquierda, es una imagen adquirida antes del terremoto, y en la imagen de la derecha es una imagen adquirida después del terremoto. Entonces, en el laboratorio lo que hemos hecho es construir un algoritmo que nos permita identificar los cambios que suceden de imagen a imagen, para así poder clasificar cuáles son las áreas que presentan una mayor afectación, ¿no? Y de manera visual, por ejemplo, ustedes pueden ver acá en el extremo izquierdo de la imagen que hay construcciones colapsadas, ¿no? Y podrán ver que también el algoritmo puede reconocer ese cambio y los clasifica como área afectada de manera grave. A los que están coloreados en naranja es una afectación moderada y los que están coloreados en verde son áreas vegetadas. Entonces ahí podemos ver estos algoritmos, por ejemplo, de detección de cambios que pueden ser aplicados al análisis de áreas afectadas por terremotos. Y bueno, antes de dejarlos, antes de despedirme, les quería mencionar sobre estos programas de maestría que corresponden al Centro Regional de Educación de la Ciencia y la Tecnología Espacial, que está ubicado en la Universidad de Beijing y que está afiliado a las Naciones Unidas. Les quería comentar que las postulaciones para este año están abiertas y como verán, este centro regional tiene diferentes países que son miembros y uno de ellos es Perú, es decir que ustedes como jóvenes profesionales podrían también aplicar a este programa de becas de maestría en estas 4 áreas. Una de las áreas son los sistemas de información geográfico y la observación remota. Otra área es la legislación espacial, las leyes espaciales. Otra área es la tecnología microsatelital y otra área son los sistemas de satélites de posicionamiento global. Además de estos programas de maestría en la Universidad de Beijing, se tienen programas doctorales que se llaman DOCS. Entonces los invito a que puedan informarse de estos programas de maestría y puedan aplicar. Pueden aplicar directamente en la página de la Universidad de Beijing. Pueden también ponerse en contacto con su agencia espacial, que es CONIDA. Y otra forma de aplicar también es a través de la página web de APSCO, que APSCO es una organización para la cooperación espacial entre Asia y Pacífico. Y como verán, hay una pestaña de educación y entrenamiento en donde van a poder encontrar, bueno, diferentes programas de educación y entrenamiento, y entre ellos está este programa de maestrías que se llama MASTA. Entonces los invito a que puedan también postular y puedan especializarse si es que esta área es un área que les atrae, un área que les apasiona. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo atenta si tienen alguna consulta. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Definitivamente, la visión que puedes tener tú después de haber estudiado en China este tema
y también después de la experiencia laboral que tienes en Perú y en Bolivia es muy enriquecedora, creo que para todos los participantes. Yo les quiero recordar a los participantes que por favor puedan identificarse con sus nombres completos en la plataforma para que después podamos emitir los certificados correspondientes a la participación de los 3 días. Y vamos a dar inicio a esta sección de preguntas y respuestas. Con Natalia tenemos algunos minutos para poder hacerle algunas preguntas y pueden dejar sus preguntas en el mismo chat para poder, para que Natalia nos pueda responder cualquier duda que hayan tenido con respecto a su presentación, a los casos que ella nos ha mostrado, también muy interesantes, y también a la experiencia de repente académica que ella también ha tenido acá en China. Entonces, pueden dejarnos las preguntas en el mismo chat y vamos a ir contestándolas con Natalia. Señorita, buenas noches. Le saluda José Balcázar Morales. Quisiera hacer unas preguntas. Sí, José, adelante. Señorita, nos habló que acá en el Perú tenemos un satélite. Quisiera saber quién lo administra y cuál es la tarea que está dándose, porque quisiera yo, más que todo, como de gran importancia, aquí que está el satélite en el Perú, en qué nos puede ayudar en la investigación del delito. Toda vez que usted habló, así como la minería ilegal, la tala de bosques, también el contrabando y muchas otras organizaciones delictivas, para que en este aspecto a ver si podemos nosotros coordinar o cómo hacer con el satélite para que nos dé las facilidades y más alcances dentro de esta tecnología que estoy en estas charlas, que es de gran importancia en el delito. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, al PeruSat, uno lo administra CONIDA, ¿no? Que es la Agencia Espacial Peruana, y el CENOIS, ¿no? Que es el Centro Nacional de Operaciones de este tipo de imágenes. Entonces, ellos derivan a los ministerios y a otras entidades, inclusive mi universidad también tiene un convenio firmado para el acceso a las imágenes de PeruSat 1. Y como bien indica, las imágenes pueden ser útiles para el tema, por ejemplo, del monitoreo de la minería ilegal. También pueden ser útiles para el monitoreo de la deforestación, que se está viendo mucho en el norte del país. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que se les puede dar. Y seguramente el día viernes que tengan la charla con el encargado de CENOIS, me parece, él les va a poder ahondar mucho más en las aplicaciones que está teniendo PeruSat. Pero yo sí sé que los ministerios y otras entidades educativas como las universidades pueden acceder a las imágenes y puede tener sus aplicaciones en el tema de deforestación, monitoreo de la minería ilegal y otros. Muchas gracias, Natalia. Tenemos otra pregunta que nos están haciendo por el chat, referida al uso que se le da para los operadores móviles. ¿Qué tal? Buenas noches. Les saluda Roberto Suárez Flores. Quisiera saber si es que quién es el encargado del Ministerio del Interior de las imágenes satelitales, porque nosotros tenemos una labor importante para realizar en lo que es en las selvas central, en lo que es el BRAE, y bueno, estas son las otras partes que nos han indicado, ¿no? Madre de Dios, las fronteras, Tumbes, Piura, ¿no? Son sitios sensibles, ¿no? Claro, bueno, yo no pertenezco a CONIDA, pero lo que aconsejaría es que si usted es parte del Ministerio del Interior, pueda hacer la consulta primero internamente para ver si hay algún protocolo para el acceso a las imágenes, y seguramente lo van a poder derivar con el área que está en contacto con el CENOIS para que pueda usted solicitar, ¿no?, las imágenes de qué fechas, de qué área de estudio, de qué departamento, de qué municipio del Perú necesita, y seguramente se los harán llegar. Con respecto a la pregunta de Betsy sobre los operadores de comunicación,
importante mencionar que el satélite PeruSat es de observación remota, no es un satélite de comunicaciones, ¿no? Hay mucha diferencia en los instrumentos y la carga útil que lleva el satélite de comunicaciones con un satélite de observación de la Tierra. Gracias, Natalia. Siendo referente a cuáles son las carreras que suelen aplicar a las becas que nos comentaste, ¿no? ¿De qué carreras provienen los profesionales que aplican a estas becas? Ya, por lo que yo he podido ver como experiencia personal, las carreras más afines, digamos, a lo que es la rama de aplicaciones de la tecnología espacial es la ingeniería electrónica, la ingeniería de sistemas, inclusive la ingeniería geográfica, la ingeniería industrial. Entonces, si ustedes son estudiantes o ya egresados de estas carreras, no lo duden, apliquen. También han visto que uno de los programas de maestría es sobre leyes espaciales, es decir, que están buscando a jóvenes o egresados con el perfil de derecho más que nada, entonces pueden postular a estos programas de maestría. Genial, muchas gracias. Bueno, vamos a concluir esta parte de preguntas y respuestas de esta primera presentación. Te agradecemos mucho, Natalia, por tu tiempo y por el contenido de esta primera sección. Vamos a darle la bienvenida ahora también a Silvia Pasuni. Silvia es coordinadora del Centro de Estudios de Procesamiento de la Información e Investigación para la Gestión Reactiva.